En esta audiencia que vamos a proyectar vas a poder tomar tips y creo buenos argumentos para tus siguientes debates de medidas cautelares. Tuve de contraparte a un ministerio público muy bueno, bastante combativo, todo me debatió, pero por fortuna al final el señor juez, aplicando lo que en algún momento había yo planteado, se decantó por otorgar la libertad en este asunto que se trataba de homicidio calificado. Espero te sirva, es una audiencia 100% real como lo que he estado proyectando. Muchas gracias. Buenas tardes, siendo las 14 horas con 9 minutos del día 6 de septiembre de 2023, nos encontramos constituidos en sala virtual para celebrar audiencia de revisión, sustitución y o modificación de medidas cautelares dentro de la cosa penal 269 diagonal 2022, misma que se instruye en contra de por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad. Presidirá la audiencia el juez licenciado. Bien, en el lugar y hora recién indicado por la encargada de sala se declara abierta la presente audiencia. Ya nos encontramos reunidos porque la administración de este juzgado generó esta audiencia en virtud de la recepción de la ejecutoria de segunda instancia emitida en sesión de fecha 20 de junio de este año por la magistrada. Para estar en contexto, les recuerdo que en fecha 9 de febrero del año que transcurre a solicitud del defensor, el licenciado Víctor Acosta, sí tuvo verificativo audiencia de revisión, modificación, sustitución, revocación de medida cautelar. En aquella ocasión, en lo oral, el señor defensor solicitó se decretara de inconvencionales el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal y el diverso 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, apuntuando su postura y solicitud en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Zompaxle, Texpile y otro versus México. En tal pretensión, este juzgador resolví improcedente el planteamiento, dado que no contaba con las facultades para realizar un control difuso sobre el normativo constitucional ya enunciado y resultaba innecesario llevar a cabo sobre la norma procesal ya indicada, puesto que ningún beneficio traería a su representado, pues la medida cautelar impuesta por el juez de control de inicio se apoyó única y exclusivamente en el precepto de la Carta Magna. Contra tal determinación, el defensor interpuso recurso de apelación y así pues la señora magistrada en la sesión del 20 de julio del año 2023 tuvo bien decretar procedente el recurso planteado y para tales efectos ordenó a este juzgador la celebración de esta audiencia, es decir, que se repusiera el procedimiento para los efectos de que este juzgador resolviera la inconvencionalidad del artículo 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que ello derivara en la procedencia del planteamiento inicial del defensor. En ese sentido, este juzgador procederá a resolver de la siguiente manera. Una vez escuchada la solicitud del defensor en el sentido de que se entre a debate sobre la revisión, modificación, sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, este juzgador estima procedente dicha petición, dado que como se ha sostenido por diversos tribunales colegiados de nuestro país a raíz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Zompaxle Texpile y otros versus México, y la reciente García Rodríguez y otros versus México, dentro de los que dichos tribunales interamericanos hizo patente la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, dado que resulta violatoria a los artículos 2, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dato digno de resaltar a partir de la introducción de los tratados en materia de derechos humanos con motivo de las reformas de 2011, las que, como recordamos, introdujeron dichos instrumentos en el derecho constitucional en nuestra nación. Es decir, son constitución y si bien ha aceptado a partir de las restricciones a las que hace alusión el artículo 133 de la Carta Magna, se ha arribado a la conclusión que estas son las claras enunciadas en el artículo 29 de la Constitución Federal, como bien se logra apreciar de la lectura íntegra de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales se accionan a partir de la declaración presidencial y, por cierto, en el caso concreto es necesario puntualizar la inexistencia de tal pronunciamiento por parte del Ejecutivo al menos de ello nada obra en esta causa penal. Es decir, no existe restricción alguna en contra
del aquí vinculado para restringir la observancia de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional, mucho menos para suspender ninguno de sus derechos. Ahora también es menester recordar que si bien en el caso concreto el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución mexicana establece la imposición automática de la prisión preventiva, es decir, de forma oficiosa, ha sostenido la Corte Interamericana que precisamente en ese proceso fast track es violatorio de la Convención Americana y la jurisprudencia emitida por ese órgano jurisdiccional, virtud de la inexistencia de un proceso de ponderación respecto a la idoneidad y proporcionalidad para su imposición. Por ello, en términos de los artículos 2 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, párrafos primero, segundo y tercero, en relación con el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, de la cual emanó la jurisprudencia con número de registro 206-25, de rubro jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, así como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos son Pacto de Textile y otros versus México, excepción preliminar, Fondo, Reparación y Costas, sentencia de 7 de noviembre del año 2022, serie C número 470, respecto al párrafo 217, el cual puntualiza, por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otras ocasiones, adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 96 al 114 de la presente sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean conforme con el referido tratado. Para abundar en dicho criterio, se debe recordar que los párrafos del 96 al 114 de esa sentencia establece que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva debe ser de carácter excepcional, debidamente motivada y proporcional. Además, se toma en consideración la ejecutoria emitida por el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte dentro de la contradicción de criterios 40-2023, de la cual emanó la jurisprudencia con registro 202-6999 y que al rubro indica suspensión provisional en el juicio de amparo respecto a la prisión preventiva justificada al proveer sobre la medida suspensional. El órgano de amparo no debe limitarse al efecto precisado en el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, sino que debe hacer un análisis de ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y no a la contravención de disposiciones del orden público, analizado caso por caso conforme a los artículos 107 de su fracción décima constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo. Antes de continuar, voy a receso de un minuto. Siendo las 14:31, se reanuda la audiencia. Bien, se tiene por renovar la presente audiencia. Bien, continuando con la audiencia, se inaplican el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el párrafo tercero del normativo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que estos contravienen a los artículos 2, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la audiencia del 18 de julio del año 2022 y se ordena la inmediata libertad del vinculado en lo concerniente a esta causa penal, siempre y cuando no deba quedar detenido por diverso proceso o a disposición de otra autoridad. Se ordena remitir atento oficio al director del Centro de Realización Social, así como a la Subdirección Regional adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicional Zona Noroeste, ambos de esta ciudad, a efecto de que sea de su puntual conocimiento lo antes determinado, conforme al artículo 67 en su fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena dejar constancia de lo decretado en esta ocasión. Todos los intervinientes quedan debidamente notificados de lo resuelto en esta audiencia y se les hace de su conocimiento del término de 3 días hábiles para interponer el recurso de apelación conforme a los artículos 63, 84 y 471 del Código Objetivo ya anteriormente invocado. Bien, fiscal, ¿algo que manifestar al respecto?
Su señoría, primeramente en atención también a la tutela de los derechos de la víctima y también en atención a que dentro de este proceso pues se encuentran acreditados que existen testigos presenciales, le solicito reconsidere la resolución que acaba de emitir para que dé oportunidad a esta fiscalía de justificar pues la medida de prisión preventiva con la que cuente el ahora imputado. Lo anterior, su señoría, esto es todavía que desde el 21 de noviembre, como ha quedado como ha quedado establecido desde el año 2021, pues el imputado participó entre la 1:30 y 2 de la madrugada de ese día en unos hechos en donde con movimientos corporales voluntarios y mediante el uso de un objeto de madera, pues le propinó varios golpes con en la cabeza y tórax a la persona que en vida llevara Juan Carlos Guerrero Melendres. Cuando ha quedado establecido que esta persona se encontraba en el suelo, se encontraba sometido, realizando pues esa agresión sin ningún fundamento, bajo ninguna hipótesis de defensa o ningún excluyente de responsabilidad, proporcionando o propinándole tales golpes de tal manera que le causó una hemorragia cerebral secundaria a fracturas de cráneo, señoría, le causó un trauma craneal. Y pues como se advierte, pues esa es una forma violenta de muerte. Ahora bien, señoría, en el lugar se encontraban varias personas que se dieron cuenta de estos sucesos. Y no solo ahí ocurre esta circunstancia, también hubo personas heridas por proyectil disparado por arma de fuego. Es entonces, su señoría, que al momento pues de habérsele aplicado la pues medida de prisión preventiva, pues se considera y se establece por parte de esta fiscalía que dicha medida es la idónea y la pertinente, es la que de manera proporcional garantiza, pues, tanto para las víctimas, en este caso, pues, las personas que se encontraban presentes, que son parientes o que son familiares de la persona fallecida, así como para los testigos, pues, de alguna manera su protección. Debo decir, su señoría, pues, que en relación al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, se encuentran colmadas algunas circunstancias. Debo decir que para garantizar que el imputado comparezca al proceso, la medida de prisión preventiva, pues es suficiente, es una medida pertinente, idónea y proporcional, su señoría, toda vez que el imputado cuenta con un domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, su señoría, representa esta persona, pues un peligro para las víctimas al haberse cometido estos hechos de manera violenta, al haber participado en una agresión directa en contra del ahora occiso y haberle ocasionado heridas tales con un objeto de madera, pues que le produjeron la muerte, encontrándose, como ya le informé, pues esta persona sin poderse defender. De igual manera, pues debemos establecer que pues esta ciudad o este lugar en donde nos encontramos, pues cuenta aparte no solo con la frontera de Estados Unidos, sino también con la frontera de Baja California, a donde pues el imputado fácilmente pudiera sustraerse para no presentarse a la secuela procesal que le ocuparía a este proceso. De igual forma, señoría, y atendiendo de manera armónica, el máximo de la pena que pudiera llegar a imponérsele también es del pleno conocimiento del imputado, así como también es del pleno conocimiento de todas las personas que deponen en su contra, su señoría, lo cual pues pone en riesgo a las víctimas, a los testigos, incluso el proceso mismo, porque se puede establecer con los hechos que acabo de manifestar que esta persona pues pudiera intimidar o amenazar o obstaculizar la labor de servidores públicos o bien también pues influir en los comportamientos de las víctimas, de los testigos y de alguna otra manera pues destruir o ocultar algún tipo de evidencia que pretendiera servirse. Igual forma, pues debe de brindarse por parte de los órganos de impartición de justicia la protección correspondiente a las víctimas y a los testigos o incluso a la comunidad, dado que como ya puse en contexto, pues esta persona sin tener control de su voluntad, sin tener control, perdón, de sí mismo, con la voluntad de querer y ejecutar todos los hechos que le he venido manifestando, pues ignoró la petición de que no lesionara a la persona que se encontraba tirada en el suelo y lo hizo. En esta carpeta de investigación, señoría, existen víctimas indirectas, existen testigos presenciales, igual existe y acreditada para esta etapa que efectivamente se cometió un delito y que ese delito está clasificado como homicidio calificado con alevosía y ventaja, su señoría. De igual forma, señoría, aún vamos más allá. Existen datos de pruebas suficientes y pertinentes que indican que el ahora imputado participó en la comisión de dichos hechos. Luego entonces, su señoría, al haberse colmado, pues todos los
los elementos suficientes a los que se refiere los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues consideramos que esta prisión preventiva, la medida de prisión preventiva es la idónea y la cual pues garantizará tanto la presencia del imputado como en el juicio, como también la protección a las víctimas y a las demás personas que se desprenden, que se encuentran, pues de alguna otra manera, con intervención dentro de la presente carpeta de investigación. Asimismo, a contrario, en su señoría, habiendo establecido que esta es la medida idónea y pertinente, pues se descartan el resto de medidas que se encuentran contemplados en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, señoría, que habiendo de esa manera justificado la necesidad de esta medida, es por ello que le solicito a usted, pues, se imponga o permanezca o prevalezca la medida de prisión preventiva en contra del ciudadano por las circunstancias y los argumentos ya vertidos. Es todo, señoría. Gracias, fiscal. Asesor jurídico. Estoy de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho el fiscal, señoría. Bien, gracias. Defensa. Bueno, su señoría, la determinación que usted tomó en esta audiencia prevalece, no porque yo lo diga, sino porque usted lo dice. Y esta oportunidad que se le dio al señor fiscal no era para que retomara sin petición previa y por los cauces procesales adecuados, o para que tornara esta audiencia en una nueva audiencia de resolución sobre la prisión de mi defensa. No me queda claro si el señor fiscal está intentando tramitar un recurso de revocación, que obviamente no sería el idóneo, y tampoco me queda claro, y si lo estuviera haciendo, que estuviera promoviendo algún recurso de apelación, pues hay un cauce procesal para ello. Entonces yo, en ese tenor, y no porque no tenga elementos para debatir los puntos, sino porque no quiero entrar a un debate que no debe existir en esta audiencia porque la determinación ya está tomada, y lo único a lo que me limitaría es a pedir copia de audio y video de la misma, porque de otra manera, pues estaremos tornando aquí una nueva audiencia en la que no hay ni fundamento ni la vía para que el señor fiscal lo plantee. Eso sería mi petición. Fiscal. Señoría, consideramos que al momento, que si bien es cierto, ha habido un pronunciamiento por su parte, también consideramos que es procedente, dado que existe la posibilidad o existe la necesidad también de dar protección a las víctimas, aunado a que en su momento, si bien es cierto, se impuso la medida de alguna u otra manera, tal cual fue recurrida, lo cierto es que también debe considerarse la oportunidad para justificar la misma, lo cual en este momento pues consideramos que estoy haciendo y no es... consideramos que puede ser en este momento en donde se puede plantear la situación o plantear esta circunstancia a contrario a la interpretación que hace la defensa para que ésta pueda tomarse en cuenta. Es todo, señoría. Asesor jurídico. Nada que manifestar, señoría. Defensa. Bueno, es que, señoría, nomás insisto, es que el planteamiento como lo realizó el señor fiscal, dijo que él solicita que se reconsidere su determinación, lo cual en este momento, forma en que lo plantea él, no se puede realizar, porque para eso es la fase de los recursos. Y el idóneo, ya lo mencionó usted, es la apelación. Entonces, la petición que él tiene que hacer, mi cliente, mi representado, ahorita se tiene que cumplir con su libertad y puede ser citado. El proceso no se ha acabado. El proceso puede solicitarse nuevas medidas y sé que uno de los fines del proceso es garantizar la reparación del daño de la víctima y su pretensión reparatoria. Pero también sé que no sobre pretexto de eso vamos a pasar por encima de los derechos humanos que ahorita se estaban citando, que principalmente es el de libertad y de presunción de inocencia. Y es precisamente en cumplimiento a la prisión automática que se tuvo anteriormente. Entonces, si el señor fiscal lo va a plantear como tal, que solicite la audiencia para la audiencia en la que yo pueda venir a debatir ese tipo de medidas nuevas que seguramente lo van a plantear para poder entonces sí tener el debate adecuado en la audiencia adecuada. De otra manera, pues estaríamos aquí reencauzando la determinación que usted mismo ya realizó. ¿Sería cuánto? Bien, previo resolver sobre lo manifestado por la parte, hubo receso de 5 minutos. Siendo las 15 horas con minutos, se reanuda la audiencia. Bien, una vez manifestado o escuchado las manifestaciones de las partes, he de decirle, fiscal, que como lo manifiesta, en este caso, pues, el defensor
y haciendo alusión a lo que usted manifestó una vez que el suscrito hice o realicé mi determinación en relación a la presente audiencia de que reconsiderara tal determinación. Y para ello, posteriormente, usted realizó una serie de argumentos con los cuales, si bien es cierto, el defensor manifestó que no sabía si usted estaba interponiendo algún recurso, tanto de apelación o como pudiera ser el de revocación, y también argumento en el hecho de que usted, entre los agravios a los que hago alusión que proporcionó dentro de esta audiencia al finalizar, pues manifestó que se impusieran en este caso, pues al hoy imputado, la medida cautelar justificada, aunado pues a que usted dentro de esos alegatos hizo manifestaciones en las cuales justificó dicha imposición de medida cautelar. Aunado a esto, he de decir también, pues, que es conocido, pues, que por parte de ustedes, partes, vaya, pueden dar el derecho que yo daré el derecho, ¿sí? En ese sentido, he de decirle, fiscal, en base a las manifestaciones vertidas por el suscrito, ¿cuál es su pretensión? El interponer un recurso de revocación, de apelación, o en relación a las medidas cautelares justificadas a las cuales usted hizo alusión. Señoría, esto es en relación a la justificación de la medida. Consideramos que es dable que se justifique en este momento la medida bajo la cual se encuentra impuesto el ahora acusado, el ahora imputado, perdón. No compartimos la idea o la manifestación que hace la defensa en cuanto a que no es posible, dado que en primera instancia, pues usted se ha pronunciado de alguna manera, pero también pues nos deja en completo estado de indefensión al momento de no darnos oportunidad para justificarla. Es por ello que pues nos pronunciamos de esa manera, señoría. Bien. Dadas las circunstancias, a lo que manifiesta pues el fiscal, en este caso hago mención a dos principios, en este caso el de contradicción y el de continuidad, dado que también advierto que de la presente carpeta o causa penal en la cual estamos en esta audiencia, y dado pues que también se encuentra en este caso el imputado acompañado de sus defensores, así como también se encuentra pues la ofendida, en este caso Erika Paola Medina Fuentes, así como también pues acompañada de su asesora jurídico, así como también hago mención de que dentro de esta carpeta, como ya lo hice alusión, en fecha 23 de julio del año 2022, se vinculó a proceso, en este caso, al imputado, lo cual se colma de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual establece que una vez que se haya vinculado, pues, formulado imputación y vinculado a proceso, en este caso al imputado, procederán las medidas cautelares. Por ello, pues, que en este caso, en obvio de repeticiones innecesarias, dado los argumentos a lo que hizo valer el agente del Ministerio Público, le doy el uso de la voz defensa para que manifieste lo conducente. Ok, su señoría, nomás quisiera aclarar por principio de cuentas que yo difiero del trámite que se le está dando por la siguiente razón. Si bien es cierto, como usted tiene razón, existen los principios que rigen al proceso penal, pero también hay que mencionar que esta situación está reglada, o sea que está expresamente en la norma establecida la forma en la que se debe de conducir. La citación de una persona está procesada y en libertad, es el artículo 62, párrafos segundo y tercero. Sí voy a responder la cuestión material de la petición, pero quisiera que tomaran en cuenta que mi defenso tendría que haber alcanzado su libertad material, porque si no, ningún sentido tiene la determinación, ser citado, y si no comparecía, seguirlo el procedimiento a partir de ahí. Lo dice expresamente el artículo 62. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta. Entonces creo que aquí el procedimiento no es el adecuado. Sin embargo, si vamos a entrar a la justificación o al debate de la medida
de prisión preventiva justificada. Puedo responderla como la planteó el señor fiscal, pero creo que, bueno, no quiero, bueno, voy a responderla como tal, porque lo está encauzando, porque sé que lo está encauzando en este momento. Voy a responderlo como tal, porque de otra manera le daría una segunda oportunidad y creo que no es lo idóneo ni para mi representado, ni para esta audiencia. Pero insisto en que primero solicito que previo a resolver el fondo se tome en cuenta que los principios son para suplir la ausencia de reglas explícitas. Y aquí en este caso hay un artículo concreto que rige cómo debiera de hacerse. Por metodología, eso es lo primero que solicito se resuelva, pero el señor fiscal hizo alusión a unas cuestiones directas. De entrada, tengo que retomar el caso Tom Paxle Textile. Y quiero hacer hincapié en que el señor fiscal tiene la carga de la prueba para justificar las medidas cautelares. Párrafo 108 de la sentencia del caso Sonpaxle Textile. Dice, tiene la carga de la prueba y tiene la obligación de hacerlo con circunstancias objetivas. Objetivas. ¿Qué es lo objetivo? Que se puede probar, que se puede acreditar, que no quede en meras aseveraciones. Y ojo, sus señorías, la exposición que hizo el señor fiscal no las vinculó con ningún dato de prueba. Quiero desde este momento dejar eso sentado. Y que no se le vuelva a dar la oportunidad porque únicamente sería la réplica. Él, si lo pretendía hacer, debió haberlo hecho en la primera exposición que ya mencioné porque considero que no debió ser así. Dice ese párrafo en la parte conducente. El juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto que corresponden a acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien además de tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción, de lo que estamos haciendo, y estar debidamente asistido por un abogado. Asimismo, la Corte ha sostenido que la gravedad del delito que se le imputa no es por sí misma, resalto, la gravedad del delito no es por sí misma justificación suficiente de la prisión preventiva. Y menciono esto porque él en sus argumentos mencionó el domicilio, pero no refirió que mi representado también tiene domicilio aquí en México y cuando lo detuvieron estaba aquí en México, no fue traído de Estados Unidos. Su familia natural y su casa está aquí en México. ¿En qué domicilio es? Él mencionó que hay dos fronteras, la frontera norteamericana y la frontera con Baja California. El argumento por sí solo, no aunado a nada más, daría como consecuencia, señoría, que cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquier sanluisino, incluso cualquier sonorense, en cualquier proceso penal, debiera estar siempre en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque todo Sonora tiene fronteras. Y todo Sonora tiene, no dos fronteras, no una frontera, tiene tres. Tiene con Chihuahua y tiene con Sonora y tiene con Baja California. Entonces, ese no es un argumento concreto en el que se acredite la posibilidad o el riesgo de, bueno, voy a decirlo, de sustraerse. Pero, señoría, no ha dicho el señor fiscal cuál es la finalidad y el precepto en cuál se está basando para querer justificar su prisión preventiva justificada. Ojo con esto porque lo tenía que haber mencionado también hace unos momentos. No lo dijo. Dijo expresiones genéricas. Y también mencionó al final el máximo de la pena. Menciono ese párrafo del caso Sonpaxle Textile porque es un párrafo que aglutina muchas cosas. Pero hay otros párrafos, su señoría, no nomás del Sonpaxle Textile, sino también de García Rodríguez y también de la sentencia que mencionó de la 41 340 2023 del Pleno Regional Centro Norte, que hablan de los requisitos mínimos de proporcionalidad, del análisis de proporcionalidad que se deben hacer, que no los voy a decir, no los voy a referir yo, porque no es mi carga probatoria, pero no los está haciendo. No los está haciendo. Usted en su resolución hace rato los mencionó. Son un requisito previo, que es la vinculación, que con la vinculación se da, en efecto. Pero hay 4 requisitos, hay 4 parámetros que deben de reunirse. No los voy a referir porque era carga del Ministerio Público acreditar cada uno de ellos. No nomás con afirmaciones, sino decir cuáles elementos iban justificando cada uno. Bueno, los voy a decir. Tendría que haber dicho cuál era la finalidad legítima, tendría que haber dicho cuál era la proporcionalidad, tendría que haber dicho cuál era la necesidad y cuál era la idoneidad. No hizo ese análisis. Por otra parte, el 19, constitucional, en el párrafo segundo,
inicia con la expresión solo, hasta con el acento en la O, que significa únicamente. Solo cuando el Ministerio Público no encuentre otra medida cautelar, puede recurrir a la máxima ratio, que es la prisión preventiva justificada en este caso. No ha dicho por qué ninguna de las otras medidas no son idóneas, proporcionales o porque es necesaria la prisión preventiva. Nomás dice que se va a ir, o nomás dice que la peligrosidad, no es cierto, la peligrosidad no, nomás dice que se va a ir, o nomás dice que porque hay riesgo de que por la pena también se va. Entonces, no se están cumpliendo con todos los parámetros para la prisión preventiva justificada. Y, por último, refiere el señor fiscal que al no habérsele dado la palabra hace rato, después de la resolución, se le dejaba en estado de indefensión. No, porque para eso son los recursos. La palabra recurso significa reencauzar, y para eso están las vías que estoy mencionando que se debieron de haber tomado. La del artículo 62 en los párrafos 2 y 3. La recursiva, que hoy ya lo referí, no era revocación, no era el momento para, o sí puede ser el momento para la apelación, pero no es la conducción. Pero además no se están colmando, su señoría, los requisitos que reitera el Pleno Centro Norte de los casos Zompaxtle Textile y del caso García Rodríguez, que son el fin legítimo, que son la proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad. Y al final mencionan en ambas sentencias que tiene que haber una motivación de cada uno de ellos, o sea, acreditarse y la motivación de cómo se acredita. Entonces, toda esta situación, su señoría, no da pie, no da lugar para que se justifique una prisión. Entonces, si el señor fiscal no pidió otra, que obviamente no podía hacerlo porque no se pueden pedir dos al mismo tiempo cuando se está pidiendo la prisión preventiva justificada, mi solicitud final, señoría, es que, dado que hay una regla expresa, se aplique entendida esa regla, sí, con los principios mencionados, pero con la hipótesis y consecuencia que viene en el 62, párrafo 2 y 3. De considerarse que el principio va más allá de la propia regla, considerar que en el presente caso, señoría, no hubo solicitud fundamentada, no hubo solicitud concreta de cuál es el supuesto riesgo que exista, si es en concreto para la víctima, si es el concreto riesgo de fuga o si es en concreto el riesgo para la alteración de la investigación. Y que además no se hizo un análisis exhaustivo de por qué ninguna de las otras causales del 154 no son idóneas y por qué es necesaria la prisión preventiva justificada y por qué en este caso hay legitimidad y hay proporcionalidad en la medida. Entonces, al no hacer todo eso, su señoría, yo reitero mi petición de que prevalezca el cumplimiento de la resolución de libertad que usted dictó. Esencialmente sería cuánto. Gracias. Gracias, defensa. Fiscal. Señoría, diferimos respetuosamente completamente de lo que ha manifestado la defensa, en tanto por cuanto indica la defensa que los análisis de los artículos invocados deben, o de las premisas en ellos contenidas, deben hacerse por separado. No, su señoría, es una interpretación conjunta de todos los artículos que se encuentran, que ya los mencioné, y que engloban tanto la protección a la víctima como el riesgo de que el imputado se va a sustraer y efectivamente también el riesgo que existe para las víctimas porque el imputado es conocedor de estas, dado que, como usted lo estableció de un inicio, ya hubo una vinculación a proceso, es decir, los elementos objetivos ya le fueron expuestos a la defensa y son conocedores de ellos. Tan es así que deben de tener una carpeta de investigación y cuentan con esos elementos objetivos. No podemos venir a argumentar a este punto que no se conoce en cuáles son esos argumentos o esos datos de prueba objetivos cuando ya fueron expuestos. Ya se tiene pleno conocimiento del domicilio de las víctimas. ¿Quién depone en su contra? ¿Cuál es el hecho? ¿Ok? Entonces, relativo a esa circunstancia, pues, y bajo también el derecho a la contradicción, dado que en ningún momento se justificó, como lo viene haciendo ver la defensa, la medida, pues se solicita también que se justifique de esta forma para efectos de que continúe en la prisión preventiva. No estamos interpretando de manera única cada uno de los artículos. Sabemos que por sí solo el hecho de que el imputado sea conocedor de la pena que conlleva de ser de alguna manera contraria, pues, o en su contra, la sentencia, pues no es por sí solo un aliciente para efectos de que el juzgador se pronuncie respecto de la prisión preventiva a favor de ella. Pues
pero no es únicamente esa circunstancia, su señoría. Son todas las demás circunstancias que ya se englobaron. Son todas las demás argumentos que se vertieron, que si bien es cierto no fueron señalados como la defensa quiere que se señalen, sí fueron vertidos en materia, en los argumentos como hechos, como tales, su señoría. Luego entonces pues consideramos que debe de prevalecer, no es contraria a derecho la petición que nosotros como fiscalía o esta fiscalía está solicitando, y pues por eso solicitamos que se ahonde la petición que primeramente se realizó. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico. No, nada que manifestar, señoría. Por último, defensa. Gracias, señoría. Quiero nomás aclarar lo siguiente. Los elementos que se vertieron en la audiencia inicial, sí, claro, los conozco y conozco la carpeta, pero fueron para vincular, porque no hubo debate de medidas cautelares. Y ahorita reitera el señor fiscal lo que estoy comentando, porque dice los elementos objetivos ya expuestos. Dice, todas las demás, dice, todas las demás, refiriéndose en genérico, con ambas frases, con los hechos, con los elementos ya expuestos y con todas las demás, a como si no tuviera la obligación de acreditar específicamente cómo es que se debe justificar cada uno o los dos o los tres riesgos que establece el 19 constitucional y que se establece en el Código Nacional para justificar las medidas cautelares. No dice exactamente cuál testigo es el que está en riesgo, o si es la víctima, o si son todos, pues. No dice exactamente. Dice el riesgo de fuga, y lo menciona como si en automático una persona por la alta penalidad se va a ir, así lo menciona. Y de eso se ocupó el colegiado, el tribunal colegiado, el segundo colegiado en materia penal del sexto circuito, en la tesis de registro digital 201-84-59 de rubro prisión preventiva. La pena máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal contenido en el 20, apartado de fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es precisamente el 7.1, el 7.3 y el 8.2 son los que mencionan en las sentencias son Paxle, Tepile y García Rodríguez. Está complicado el nombre, ¿verdad? Entonces, en el pleno de la región Centro Norte también lo mencionan. Entonces, eso precisamente, por eso inicié con el tema de la carga de la prueba y de que tiene que acreditarse con circunstancias objetivas. 108 del Son Paxle, Tepile. No es como la defensa lo quiere, su señor. No es como yo lo quiera. Es como instancias internacionales nos lo han impuesto, nos lo han aclarado, como han dotado de contenido a el tema de las medidas cautelares. No es un caso, en estas situaciones son casos específicos para México, pero no son para México, son para Latinoamérica, precisamente para no caer en la arbitrariedad de las detenciones. Entonces, se pide, se exige, se hace la condena para que el Estado mexicano, en sus determinaciones judiciales, legislativas y administrativas, justifique cuando vaya a privarse de la libertad a alguien, la forma en que va a incidir en esa libertad. Y en el caso concreto de los procedimientos jurisdiccionales, de los procesos como el que estamos, dice cómo deben de ser. Y eso no lo está cumpliendo el señor fiscal. No está diciendo por qué la legitimidad, no está diciendo por qué la idoneidad, no está diciendo las que ya mencioné, pero sobre todo no hace el análisis de por qué las otras 13 fracciones, ninguna es idónea, ninguna es pertinente, ninguna es, por qué nomás es necesaria la prisión preventiva. Entonces, eso es a lo que refiero y reduzco mi argumento. Ya no se están cumpliendo los parámetros ni convencionales ni la interpretación constitucional que ya se está dando en México, afortunadamente, para justificar la prisión preventiva. ¿Sería cuánto? Bien, en virtud que es bastante información lo vertido por las partes, voy a dar un receso para resolver sobre lo mismo. Sí, señoría, nada más debe hacer una petición. Hace Sí, unos momentos llegaron las otras partes ofendidas a ver si había posibilidad de pasarlos a la audiencia. Fiscal, ¿alguna oposición? Ninguna, señoría. ¿Defensa? No, su señoría, no hay problema. Adelante, asesor, ahorita que iniciemos, que reanudemos, podrán estar ya presentes en la audiencia. Gracias. Siendo las 16:06 se reanuda la presente audiencia. Bien, pues cerrado el debate, cabe manifestar lo siguiente. En efecto, por costumbre, en razón del texto del artículo 19 constitucional, se ha generado la idea de que los delitos enunciados en el párrafo segundo son graves y por el solo hecho, como lo contempla esa norma constitucional, las personas sujetas a proceso por esos
por ellos deben permanecer en prisión preventiva. Sin embargo, como se señaló o señalé con antelación, la reforma de derechos humanos trajo a la materia penal el principio de pro persona, que no es sino la aplicación de la norma más favorable cuando existe una contradicción entre normas. En ese tenor, desde luego, la norma suprema y la secundaria claramente contemplan diversos delitos en los cuales se debe imponer de forma oficiosa las medidas cautelares extremas. 19, párrafo segundo constitucional, 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como si bien se citó con antelación, tales preceptos son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre esa base, pues, la prisión preventiva inexorablemente puede imponerse solo si es necesaria, proporcional, idónea y persigue una finalidad legítima. Inclusive, por eso, precisamente, esa medida cautelar se ubica en la última fracción del artículo 155 del Código Procesal, es decir, la última ratio, tal y como lo manifestó el defensor en esta audiencia. Por ello, pues, el señor fiscal primero debió exponer por qué todas y cada una de las demás medidas cautelares no son suficientes para lograr su pretensión, como lo es garantizar la presencia del vinculado en el proceso, así como la protección de los derechos de los ofendidos testigos del caso. En cambio, erróneamente, aseveró que era innecesario, pues, en su concepto, él considera que la prisión es la idónea pertinente, aunque después dijo proporcional. Ahora, por lo que hace a la proporcionalidad, básicamente centra su pretensión en el tipo del delito, pero esa sola circunstancia, como ya lo expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en el caso Son Pax de Texpile y otros versus México, Perse, no son suficientes. Por lo que hace a la ubicación geográfica de esta ciudad resulta totalmente inaplicable, pues esa óptica, en todo caso, genera un estereotipo de que los ciudadanos del estado de Sonora, por ello no es dable tomar en consideración, por lo que hace al peligro de los testigos y ofendidos, pues este juzgador no escuchó absolutamente nada objetivo que compruebe ello, solo situaciones de carácter subjetivo. En relación al actuar del vinculado al momento del hecho por el cual se le sigue su proceso o este proceso, pues cabe resaltar que es precisamente por todas esas circunstancias que se le vinculó a proceso. Lo contrario prácticamente nos llevaría nuevamente a la prisión preventiva oficiosa. Sobre esa orden de ideas, en esta ocasión el fiscal no cumplió con los parámetros que ahora se ha fijado por la doctrina interamericana, inclusive por el Pleno Regional en materia penal de la región centro-norte. Además, debo recordar que esta resolución no da por concluido este proceso, dado que inclusive recientemente se prorrogó un plazo de cierre de 2 meses más y en determinado caso el fiscal puede solicitar su conducción al proceso por otros medios en caso de que no se cumplan con los determinados supuestos a que establece pues o que enuncia el artículo 141, párrafo cuarto del Código Procesal. En ese sentido, resulta improcedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por el fiscal. Es por ello pues que ordeno remitir a atento oficio al director del Centro de Reinserción Social, así como a la Subdirección Regional adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicional Zona Noroeste, ambos de esta ciudad, a efecto de que sea de su control conocimiento lo anteriormente determinado. Conforme al artículo 67 en su fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena dejar constancia de lo decretado en esta ocasión. Todos los intervinientes quedan debidamente notificados de lo resuelto en esta audiencia y se les hace de su conocimiento el término de 3 días hábiles para interponer recurso de apelación con fundamento en los artículos 63, 84, 471 del Código Adjetivo ya invocado. Bien, fiscal, ¿alguna otra solicitud? No, señor, únicamente copia el audio y video de la presente audiencia que se remitía al correo institucional ya proporcionado. Gracias. En este caso, asesora. De igual forma, señoría, copia de audio y video de la presente audiencia que se ha enviado al correo institucional ya registrado. Gracias. Defensa. Copia de audio y video, señora. Muchas gracias a todos. Bien, se ordena expedir las copias a los intervinientes en la forma que fueron solicitadas. Antes de tener por cerrar la presente audiencia, la parte ofendida que acompaña al asesor jurídico, ¿algo que quiera manifestar? Yo leía que lo que explique, no se me pasa nada. No, pues está de todo. Está bien, Nada que Bien. manifestar. Bien, Nada en que este... Sí, asesora. No, nada que manifestar, dijeron. Bien, gracias. En este caso, al señor... ¿Algo que manifestar? No, ninguna, su señoría.
Bien, no tengo otro tema que tratar, se declara cerrada la presente audiencia. Que tengan buen día. Gracias, gracias. Buen día.